pasajes, por favor. En primer lugar, vayamos aquí a 1 Timoteo, capítulo número 1, versículo número 3. Y encontramos que Pablo, al iniciar su carta, está diciéndole a este joven Timoteo. Leamos desde el versículo 1 para poder comprender el contexto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Una de las cosas que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que debería de encomendar, que debería de guardar, es la doctrina. La doctrina, ¿qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de enseñanzas cristianas basadas en la fe cristiana, basados en los principios bíblicos, no basados en emociones, no basados en argumentos personales, sino basados en la palabra de Dios. Esa es la doctrina pura. Porque yo me podría levantar y hacer tal vez, obviamente yo reconozco que no soy un buen orador, pero hay personas que se pudieran levantar y con una manera muy elocuente dar argumentos, dar pensamientos, dar ideologías, dar filosofías, enseñar tal vez en cuanto a sus propias experiencias, tal vez en cuanto a sus propios sueños o en cuanto a sus propias ambiciones, dar diferentes temas, dar diferentes argumentos para poder enseñar a las personas. Pero queridos hermanos, la doctrina bíblica es la doctrina o la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Van a venir varias personas que enseñan diferente doctrina, es decir, desde los tiempos antiguos, desde los tiempos bíblicos, y estamos hablando desde el año 62, 63 después de Cristo, cuando se escribió esta epístola, encontramos que en la iglesia ya había personas que se querían levantar, que querían decir sus propias enseñanzas, inclusive herejías y doctrinas diferentes. Encontramos también en la palabra de Dios otro pasaje. Por ejemplo, vayan por favor aquí al capítulo número 4, una vez más, hablando de doctrinas. Vean lo que dice en el versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Pablo tenía en mente en los tiempos finales, en los últimos tiempos, en los tiempos en los cuales se manifestaría el Señor Jesucristo, como se nos describe en 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, de igual manera. Y está diciendo, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos negarán la fe, algunos se apartarán de la fe. ¿Cómo se iban a alejar? Bueno, escuchando a espíritus engañadores, y miren esto, y a doctrinas de demonios. Es decir, que la palabra de Dios nos enseña acerca de la doctrina. Nos dice la palabra de Dios que debemos guardarnos de personas que enseñan mala doctrina. Inclusive la Biblia nos dice que hay doctrinas de demonios, hay doctrinas engañosas, hay doctrinas de las tinieblas, doctrinas del mismo infierno, enseñanzas. Por ejemplo, hace un rato estábamos cerca de la Capu y estábamos cruzando unas calles y en medio, entre unos puentes, nos agarró un poquito el tráfico y ahí encontramos que había un lugar donde estaba lo que se conoce como la Santa Muerte. La Santa Muerte no tiene nada de santa, pero las personas lo adoran, lo enseñan, ponen veladoras, ponen incienso aromático, los visten de alguna manera, son muñecos que los visten y la verdad a plena vista hasta da miedo para una persona. Son doctrinas de demonios y hay muchas personas, cientos de personas, literalmente millones de personas que han sido engañadas por este tipo de doctrinas. De hecho, la palabra de Dios nos dice acerca de, más bien la historia, y podemos encontrar que en el año 1966 se inició lo que se conoce como la iglesia de Satanás. El diablo siempre trata de engañar, el diablo trata de meter doctrinas, y hubo un hombre que se llamaba Anthony LaVey que él inició los ritos y hicieron como en el catolicismo misas negras y cosas así, y lo encontramos a lo largo y ancho de diferentes causas. Ustedes tal vez hayan escuchado una canción que se titula, y perdón por la alusión de esto, pero que se titula Hotel California. Esa canción de Hotel California es una canción que va muy, se escucha hasta nuestros días, y es una canción antigua ya, y el trasfondo de eso
en ese Hotel California es porque en ese hotel ahí se hizo la primera iglesia, lo llaman de esa manera, que no se debe llamar iglesia obviamente, la primera iglesia de Satanás, y la encontramos en Los Ángeles, ahí se encuentra. De hecho, en la portada de ese CD, en la parte de atrás encontramos la foto del Hotel California y un personaje que está levantado ahí. ¿Saben quién es? Es precisamente el primer sacerdote de esa iglesia, y lo encontramos. Y saben que hay doctrinas de demonios, a veces son visibles, a veces no las vemos, ni siquiera nos damos cuenta, pero es realidad todo eso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hay doctrina de demonios. Aparte de eso, dice la palabra de Dios en el versículo 16 de ese mismo capítulo. Vean Pablo diciéndole una y otra vez acerca de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Tú eres el pastor de la iglesia, pero ¿sabes qué? Debes tener cuidado. Y tal vez Timoteo, cuando estaba leyendo esto, dijo, ¿cuidado de quién? Bueno, la Biblia dice de ti mismo. Y luego dice lo siguiente, y de la doctrina. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Tú tienes una iglesia, y la iglesia que estaba pastoreando Timoteo era ni más ni menos que la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las mejores iglesias de aquellos tiempos. Era una iglesia, una tremenda iglesia. Encontramos que Dios trabajó con esa iglesia. Pero Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo, pastor? Tú como pastor ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes qué, querido? ¿Sabe qué, querido hermano? Hay diferentes congregaciones, hay diferentes, podríamos llamarlas religiones, podríamos llamarlas diferentes sectas, podríamos llamarlas de diferente modo, pero ¿saben? Una de las cosas que somos llamados los pastores a guardar es la doctrina, es decir, la enseñanza. La enseñanza debemos guardarla nosotros como pastores. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Una iglesia sin doctrina, una iglesia que tal vez le gusta salir a tocar puertas y eso, pero no saben nada de doctrina, saben que es una iglesia que no tiene fundamento firme. ¿Por qué? Porque la base, el fundamento, lo que dijeron, lo que nos dice ahí en Efesios, el fundamento de los apóstoles es la doctrina. La doctrina es la base. Cristo es la roca, la piedra angular, pero sobre Cristo descansan estas doctrinas, las doctrinas bíblicas, las enseñanzas bíblicas. Vean lo que dice ahí en el capítulo número 6, versículo número 1 también. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, en aquellos tiempos existía todavía la esclavitud en tiempos bíblicos. Bueno, creo que hasta nuestras fechas. Todos los que estén bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, Pablo a lo largo y ancho de la escritura, a lo largo y ancho de esta epístola, vean el versículo 3 una vez más: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esto nos da a entender que desde los tiempos bíblicos había personas que solamente les gustaba sacarle dinero a la gente. Yo escuché esto de unos hermanos que venían acá, y un hermano estaba platicando y estaban diciendo, ¿sabe qué? Yo ya no voy a la iglesia porque ahí es pura sacadera de dinero. Y dinero para esto, y dinero para lo otro, y dinero para lo otro. Ok, ese es el pensamiento. Pero las cosas que tenemos aquí, por ejemplo, no son gratis. Por eso es que la Biblia habla acerca del diezmo.
Si todos nosotros aprendiéramos a diezmar, no tuviéramos la necesidad de estar pidiendo cooperación para el banquete de Navidad, cooperación para los mismos de nosotros en nuestra comunión. Pero desafortunadamente, como no cumplimos muchos de nosotros, algunos fallamos, entonces la iglesia mengúa y es necesario que nosotros estemos, vamos a cooperarnos para esto y vamos a cooperarnos para la comida del banquete y vamos a tener el próximo domingo un banquete, es el banquete navideño de toda la iglesia. Lo ideal es que sería gratis, que todos diezmáramos y pudiera ser gratis, pero no se puede llevar a cabo así. ¿Por qué? Porque no todos estamos diezmando. Y la realidad es que debemos decirles, hermanos, ¿saben qué? Tráiganse un platillo. A lo mejor nos toca cooperar como en el banquete que tuvimos hace unas semanas con el pastor Tim, el banquete que tuvimos de la comida de acción de gracias. Vamos a cooperarnos de 50 o 70 pesos, no me acuerdo cuánto fue, una cantidad muy poca en realidad, y todo eso, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitamos la fuerza, necesitamos el empuje, necesitamos los recursos para poder sobrevivir. Por ejemplo, ahorita estamos gastando mucha luz. Si ustedes vieran en la noche, nos vemos el recibo y ahí me pongo a apagar todas las luces y todo lo que pueda, y ya hasta que vamos a iniciar en este tiempo, pues trato de gastar un poco menos de luz. Pero lo que yo quiero decir es que hay personas que usan la palabra de Dios para realmente sacarte dinero. Hay personas, pastores, que se vuelven hasta multimillonarios sacándole el dinero a la persona. ¿Saben qué? La palabra de Dios sí condena eso. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se está conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, es decir, es un loco, no conoce la verdad. ¿Por qué? Porque la doctrina es algo esencial para la iglesia. Nosotros, queridos hermanos, debemos aprender a defender las doctrinas bíblicas. Quiero darles un repaso brevemente acerca de las doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Sé que va a ser muy por encimita, porque esto nos tomaría, en cada una de estas doctrinas nos tomaría literalmente semanas, pero yo quiero hablarles acerca de 9 doctrinas que se estudian sistemáticamente en la palabra de Dios. ¿Qué es sistemáticamente? Bueno, acerca de un tema. Se da un tema, por ejemplo, la teología propia. La teología propia es el tratado, o es el estudio, o es la enseñanza, o es la doctrina que nos habla acerca de la persona divina de Dios. Ahí encontramos en la doctrina, en la teología propia, entendemos y logramos comprender que Dios existe en 3 divinas personas. No es que sean 3 dioses, es un solo Dios en 3 divinas personas. ¿Cómo lo es que nosotros lo podemos entender? Bueno, si usted lo entiende, explíquemelo, porque realmente la mente humana no es capaz de comprenderlo. Lo creemos porque la palabra de Dios así nos lo dice. En Primera de Juan encontramos que el Verbo, el Padre y el Espíritu son uno. Y estos dos dan testimonio y encontramos en la palabra de Dios acerca de la Trinidad. Muchas doctrinas, algunas religiones, algunas enseñanzas dicen, no, nosotros no debemos creer en la Trinidad porque eso lo creen los católicos. Bueno, los católicos también creen que la tierra es redonda, y no por eso voy a dejar yo de creer que la tierra es redonda. Está comprobado científicamente. Una doctrina debe ser comprobada bíblicamente. La doctrina de la teología propia es la doctrina que nos enseña acerca de Dios, de sus atributos. Dios tiene atributos que son atributos comunicables y atributos que son incomunicables. Uno de los atributos comunicables de Dios es la santidad. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esos son atributos que Dios nos permite tener. Nosotros podemos ser santos, sí. De hecho, la palabra de Dios nos dice que todos los que somos salvos, los que hemos nacido de nuevo, somos santos, apartados para Dios. Eso significa la palabra santo. Por eso Pablo escribía a los santos que están en Éfeso, a los santos hermanos que están en la iglesia de Corinto, a los santos hermanos que están en tales iglesias. ¿Por qué? Porque un santo no es un monito que esté ahí puesto bien bonito y todo. No, un santo es una persona que ha sido regenerada, que ha sido salva por la gracia de Dios. Esa es una persona santa bíblicamente.
Ahora, comúnmente no. Comúnmente usted escucha la palabra santo y luego viene a la mente, no, pues un monito y San Judas, San quién sabe qué y eso es comúnmente. Pero bíblicamente un santo es una persona que ha sido redimida por Dios. Existe también la misericordia. Por ejemplo, Dios comparte su misericordia. Dios, uno de los atributos comunicables de Dios es la misericordia. Nosotros podemos tener misericordia de alguna persona. Vamos caminando, vemos a alguna persona que está sufriendo y Dios nos conmueve y nosotros podemos tener misericordia de alguna persona o de alguna familia o de alguna situación, porque son atributos comunicables. Ahora, existen atributos de Dios que son incomunicables. La misma palabra lo enseña. Comunicables que podemos tenerlos, incomunicables que Dios no nos los comparte a nosotros. Por ejemplo, la omnipresencia. Yo estoy aquí en Puebla y a la vez no puedo estar en México o no puedo estar en Japón. Pero Dios es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todo lugar. En todo lugar Él lo llena. Los cielos, la tierra, el universo. Dios está en todo lugar. Y miren, yo no puedo hacer eso, pero Dios sí. Esos son atributos incomunicables de Dios. Existe otros atributos. Existen diferentes atributos. La omnipresencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Todos esos son atributos que Dios no nos permite que nosotros los tengamos. ¿Por qué? Porque esos son atributos que solamente Dios puede tener. Y la doctrina de la teología propia estudia la persona de Dios. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros saber que el Espíritu Santo es Dios y no una fuerza activa? Porque hay personas y hay doctrinas que dicen, no, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es solo una fuerza activa que te ayuda y te apoya. Bueno, una fuerza activa de ninguna manera puede ser una persona. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en 2 diferentes pasajes, que el Espíritu Santo se contrista y se apaga. Cuando se contrista, eso es algo que solamente una persona puede hacer. Tengo el púlpito aquí. Si yo le grito, no se va a entristecer porque es inanimado, porque es una cosa que no tiene alma, no tiene espíritu. Pero el Espíritu Santo se entristece cuando yo cometo pecado, cuando yo peco en contra de Dios, cuando yo no leo la Biblia, cuando yo no oro, cuando yo como cristiano no hago las cosas como a Dios le agradan. Eso, queridos hermanos, es entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la doctrina de la teología propia estudia la persona de Dios. Un solo Dios en 3 divinas personas. Eso es teología propia. Aparte de eso son 9. Ténganme un poco de paciencia. Sé que no les estoy dando muchos versículos porque nada más quiero dar una base. Más adelante les voy a dar aparte esto. Existe otra doctrina que se le llama la cristología. ¿Qué es la cristología? ¿Qué te suena, Saraí, como cristología? El estudio, el estudio o el tratado que se estudia la persona de Cristo. Ahora, no es que seamos científicos y agarremos a Dios como en una probeta y ahí lo estemos estudiando no, sino que lo estudiamos por medio de su palabra. Ahí en el estudio de la cristología, por ejemplo, entendemos y comprendemos bíblicamente que Cristo es Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos afirmar realmente que Cristo es Dios? Bueno, porque la Biblia lo sustenta. Pastor, ¿dónde la Biblia sustenta que Cristo es Dios? Juan 1:1, Romanos 9:5 y versículo tras versículo que nos hablan acerca de que Cristo es Dios. Muchas personas no creen que Cristo sea Dios. Y eso, si esta doctrina llegase a fallar, si esta doctrina no estuviera firme aquí en la iglesia, ¿saben qué? Las demás doctrinas se perderían. ¿Por qué? Porque la doctrina de la salvación implica que Cristo sea Dios.
Porque si Cristo no es Dios, entonces ¿cómo puede redimirnos de nuestros pecados? ¿Otro hombre podría salvarnos de nuestros pecados? No, aunque yo quisiera dar mi vida por mi bebé de 1 año 9 meses y le dijera, no, yo quiero dar mi vida por él, ¿saben qué? No, no se puede. ¿Por qué? Porque él ha cometido sus pecados y yo he cometido mis pecados, y Cristo ha dado su vida, siendo Dios el Hijo de Dios, dando su vida por nosotros los pecadores, y Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Él es el único que por medio de Él hay salvación. La misma Biblia lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y ese es Jesucristo, hombre. Cristo es Dios, y el tratado o el estudio de Cristo o la cristología nos hablan acerca de su nacimiento virginal, nos habla acerca de su vida, su ministerio terrenal, nos hablan acerca de su muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio, y nos habla acerca de su ministerio futuro, que es lo que Cristo está haciendo ahorita. Por ejemplo, ¿sabían una de las cosas? Que Cristo está, no crean que está sentado a la diestra del Padre y ya no está haciendo nada Cristo. No, Cristo sigue trabajando. ¿Saben una de las cosas que Cristo está haciendo ahorita? Cuando una persona es salva, le da dones. Efesios capítulo número 4 dice que el mismo que descendió es el mismo que subió a lo alto y dio dones a los hombres, y esos dones los recibimos por medio del Señor Jesucristo. Él está esperando a que el Padre le dé la señal para que Él pueda venir una vez más por su pueblo. Son cosas que Cristo está haciendo ahorita. No está, qué bueno, ya di mi vida por todos, ya me voy a descansar. No, la cristología es un tema extenso que nos enseña o nos explica o podemos comprender el estudio o el tratado de Cristo. Aparte de eso está otro estudio, que es la neumatología. ¿Alguien sabe qué es la neumatología? Sí, el espíritu del Espíritu Santo. Ustedes, de esa palabra, es una palabra en griego que es neumatos. Neumatos, de ahí viene la palabra neumático. Un neumático es inflado por aire, por viento, y de igual manera el Espíritu Santo, ese aliento de vida, ese Espíritu Santo es el estudio o el tratado del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña diferentes doctrinas, hermanos. Aparte de eso, quiero dar acerca de la eclesiología. ¿Alguien sabe cuál es la eclesiología? Este está un poco más fácil. El estudio o tratado de la iglesia. En el estudio o tratado de la iglesia entendemos que hay dos oficiales en la iglesia, el pastor y los diáconos. Esos son los oficiales de la iglesia. Encontramos que la iglesia es un grupo de creyentes bautizados que llevan a cabo la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Bueno, uno de ellos es, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Otro de ellos es glorificar el nombre de Dios en todas las actividades. Y la iglesia tiene responsabilidades delante de Dios. Efesios capítulo número 5 dice la palabra de Dios que nosotros debemos, es más, vamos para que puedan ver. No quería ver muchos versículos, pero Espero poder terminar. Efesios, por favor, capítulo número 5, dice la palabra de Dios en el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y vean esto: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia tiene responsabilidades. Debemos guardarnos del mundo. Por eso es que imagínense cómo me vería yo predicando en shorts. Ahorita no lo hiciera porque hace frío, pero en el verano imagínense predicar en shorts.
O no sé, poner, no sé, diferentes cosas ajenas a la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, la iglesia debe guardarse sin mancha, alejada del mundo. Qué triste sería que aquí, teniendo esta pantalla que es para el servicio de Dios, la usáramos para poner películas, no sé, donde haya personas muertas, donde haya borracheras, donde haya mala música, donde haya un montón de cosas incoherentes e impropias, insanas para la vida de la iglesia. Qué triste sería eso. O qué triste es que tomáramos el piano y como en algunas cantinas hay piano, pues se pusieran a tocar el piano de una manera así bien o a cantar músicas de que ya me dejó, ya me abandonó y todo eso. Eso sería triste. La iglesia, por eso necesitamos guardarnos sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque es el estudio tratado de la iglesia. En la iglesia encontramos también, en esta doctrina, encontramos también, por ejemplo, acerca de las ordenanzas que la iglesia tiene. Una de las ordenanzas que tenemos es el bautismo. El bautismo no es para una persona recién nacida que se acaba de nacer y le voy a borrar los pecados. No, de hecho, con el bautismo o con el bautizo no se borran los pecados. Los pecados son borrados, son quitados cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador. Cristo es el que me limpia de mis pecados. La palabra de Dios dice en Isaías: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, van a venir a ser como la blanca lana. Y eso es lo que hace Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo es capaz de perdonar los pecados, pero no porque te echen agua o te metan a una tina para limpiarte físicamente significa que ya te fueron perdonados tus pecados. No. ¿Por qué? Porque tú debes tener la conciencia de que eres un hombre o una mujer pecadora. Debes reconocer tu pecado y debes reconocer el Salvador o aquel que puede limpiarte de tus pecados. ¿Es el pastor? No. El pastor es pecador al igual que tú. El único que puede hacerlo es Cristo. ¿Cómo puedo yo saberlo? Por medio del estudio de la eclesiología, por medio del estudio, el tratado de la iglesia. Yo comprendo que la iglesia tiene ordenanzas. Una es el bautismo. Después de que yo soy salvo, debo ir y debo bautizarme. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Hechos encontramos pasaje tras pasaje que nos habla acerca de que debemos bautizarnos. ¿Se acuerdan del etíope? Después de que fue salvo, dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Realmente hay aguas, acabo de aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que impide? Nada. Si usted ha aceptado a Cristo, usted debe pasar por este paso de obediencia. Y ese es un paso de obediencia, es un paso de fe. Es como cuando yo recuerdo cuando le estaba enseñando a caminar a mi bebé, pasamos y camínale por acá y por allá, y a cada rato se tropezaba y eso, pero me acuerdo cuando empezó ya a soltarse él solo. Estaba de un lugar a otro y creo que mis clases no le sirvieron, porque cuando yo le estaba enseñando ni se aventaba, le daba miedo, y después lo dejamos ahí solito. Estaba él solito, y después ya lo vimos, y sin que nos diéramos cuenta, mi esposa y yo ya estaba caminando de un lado a otro, ¡fum! Y ya estaba así corriendo. Y esos eran los primeros pasos. Ahora ya puede caminar, puede correr. Todavía no puede correr muy fuerte porque necesita madurar. El primer paso en la vida cristiana es ser salvo. Inicias la vida cristiana así, pero después es importante el bautismo. Si alguno de ustedes ya fue salvo y no ha sido bautizado, usted necesita ser bautizado. ¿Cómo debe ser bautizado? Bueno, hay una fórmula bautismal. Por ejemplo, en el griego, es más fácil de comprenderlo. Hay dos palabras, de hecho hay tres palabras, una que es raptizo y otra que es baptizo. Estas dos palabras en el griego, una de que es raptizo, esa significa que te pueden rociar con agua, y no es la palabra utilizada para bautizar. La palabra en la Biblia es baptizo. Esta palabra en el griego significa sumergir completamente en el agua. Es decir, que bíblicamente, tan solamente con la palabra bautismo significa sumergir en agua. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, aquí está mi mamá de testigo. Yo fui rociado por agua en 2 ocasiones, si no mal recuerdo. Una en el hospital y después otra vez, ¿verdad, ma?
2 veces, porque según yo iba a morir en el hospital cuando nací, y me rociaron con agua, y después cuando, pues siempre que quiso vivir el Huguito, pues entonces le echaron agua otra vez, ahí eso fue raptizo, echar agua. ¿Eso significa que ya soy bautizado? Bueno, no. ¿Por qué me lo dice, pastor? Bueno, se lo digo porque la palabra bautizar significa sumergir en agua, no rociar en agua. A veces con mi bebé, hay veces que no le gusta bañarse. Salió a su papá. No, hay veces que no le gusta bañarse. Y yo él la agarra y se empieza como que se echa poquita agua y dice, ya. Y le digo, no, debes meterte al agua bien, debes bañarte bien, porque no es lo mismo una cosa que otra. Así mismo con el bautismo, no es lo mismo que te rociaron y que te metieron a las aguas. Es más, hay un principio espiritual en esto. En este estudio, es más, se los voy a mostrar. En Romanos capítulo número 6, vean lo que dice el versículo número 4. Esto es lo que es el bautismo. En Romanos capítulo número 6, versículo número 4, porque somos sepultados juntamente con Él, es decir, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Saben lo que está refiriéndose? Está refiriéndose cuando usted entra ya sea que se bautice en un río, ya sea que se bautice aquí tenemos un bautisterio, hay algunos que lo hacen inclusive en una tina pequeña. El punto es que sea cubierto en agua. ¿Es importante eso? Sí. ¿Por qué? Porque la misma palabra bautismo nos dice que debe ser sumergido en agua. A lo mejor usted fue bautizado de una manera diferente. ¿Sabe qué? Yo le digo, usted necesita no rebautizarse, usted necesita bautizarse bíblicamente. La manera, y aquí lo dice que dice, porque somos sepultados. El ministro agarra, lo pone en una posición donde usted le pone, hay diferentes posiciones, se tapa la nariz, pone su mano aquí y el ministro lo detiene de alguna de las manos. En lo que hace así, esto significa la sepultura. Esto es el bautismo bíblico, la sepultura. ¿Por qué la sepultura? Porque Cristo fue sepultado, porque Cristo dio su vida. Eso es lo que está tipificando el bautismo, la sepultura. Y después dice aquí más adelante, para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados y no nos va a dejar ahí un minuto el ministro, y gracias a Dios por eso, si no muchos no salieran. Nos sumerge completamente y después nos saca. ¿Saben lo que significa cuando salimos? Que Cristo resucitó, y eso es lo que estamos obedeciendo en el paso del bautismo. Algunos dicen, no, es que pastor, yo ya fui bautizado en otra iglesia, pero ¿saben qué? Bíblicamente debemos obedecer a la Biblia. No a lo mejor yo pudiera decirles, no, pues ¿saben qué? Hace mucho frío, y créanme, un ministro debe meterse, esté frío, esté caliente, esté como esté. Imagínense un día que estuviera un montón de frío. No, hermanos, pues hace mucho frío para bautizar, nada más les voy a echar agüita aquí por arriba, porque yo tengo frío, porque a mí me da frío. ¿Saben qué? Ustedes tienen todo el derecho de decirme, pastor, eso no es el bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que somos sepultados y luego somos resucitados con Cristo. También hay una fórmula bautismal. En esto ha habido mucho conflicto en algunas denominaciones, pero en Mateo capítulo número 28 encontramos la fórmula bautismal, lo que se conoce de esta manera. Versículo número 19, cuando se da la gran comisión, dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y luego dice, bautizándolos. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se le conoce como la fórmula bautismal.
Hay algunas denominaciones que bautizan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y tienen ahí una pelea. ¿Saben qué? Bíblicamente encontramos que debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es importante. Porque dice en otro pasaje, debe ser bautizado en el nombre de Jesús. Está refiriéndose a que debe ser bautizado como Cristo dijo. Eso es algo importante. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, por medio del tratado o del estudio de la eclesiología. Existen otras doctrinas que ya no me va a dar tiempo decirles, solamente se las voy, a enfatizar un poco más. Pero existe la bibliología, bibliología. Hermana Tere, ¿de qué habla la bibliología? De la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí en ese estudio, en ese tratado de la bibliología, entendemos que este libro no es cualquier libro, que lo escribió fulanito de tal o perenganito y nada más porque él lo quiso hacer así. No, entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. No nada más es para ser cristiano, sino para toda buena obra. Un buen cristiano es una persona que lee la Biblia, es un buen trabajador, es un buen patrón, es un buen hijo, es un buen padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es el estudio de la bibliología. Aparte está otro estudio, Vania, que se llama la antropología. Ese está más sencillo. ¿Cuál es la antropología? El estudio o el tratado del hombre. De hecho, en lo secular también se estudia la antropología. Hace unas semanas fui a la Ciudad de México y yo quería ir al Museo de Antropología e Historia, aunque ahí su antropología es completamente ajena a las escrituras. Nos ponen ahí a los, ya hasta se me olvidaron, se me olvidaron los nombres del... ¿Mande? No, de los que fueron evolucionando el trans, quién sabe qué, ya no me acuerdo, todos los nombres esos que fueron y los ponen ahí, nada más falta el eslabón perdido, dicen ellos, y saben que eso es, sí, el Homo sapiens, todos esos, y la verdad eso es ajeno a las escrituras, y eso es completamente cuerdo, es algo fuera de la razón. Por eso Pablo le decía a Timoteo, hay algunos, ten cuidado evitando las pláticas profanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque el estudio de la antropología lo entendemos y lo comprendemos en la palabra de Dios. Bíblicamente, ¿sabían ustedes que bíblicamente, haciendo las cuentas, y obviamente puede haber un detalle de error de algunos años, pero no de siglos? Bíblicamente, la tierra fue formada hace cerca de 6,000 años. No 6,000 millones de años o billones de años o un montón de... No, bíblicamente encontramos cuando Dios formó la tierra y después encontramos un montón de genealogías, ¿verdad? En la Biblia. ¿Saben para qué sirve? No nada más para que se duerma cuando está en su lectura. No nada más sirve para eso en las genealogías, sino sirve que cuando uno va, ok, Adán vivió tantos años y luego engendró a este. Ok, y este vivió esto y luego engendró esto. Cuando uno hace la suma, se puede dar cuenta de el origen o cuando Dios formó el cielo y la tierra. Y eso, haciendo la cuenta, los eruditos más confiables nos dan una fecha de 6,018 años aproximadamente, 6,020 años aproximadamente. Y si usted se da cuenta, la antropología humana dice, no, es que yo hice una excavación y aquí se ven estas capas tectónicas, que estas va para acá, y esta rayita que ves ahí son 1,000 millones de años, y esta otra que se ve ahí son 1,000, y un montón de cosas así. Y estaba viendo yo un programa una vez de científicos de Discovery Channel y estaban rascando y pues ya llevaban un montón de años y rascan un poco más y saben lo que encontraron: una lancha. Y yo digo, oh no, pues fíjate que hace cerca de 1,000 millones de años ya existían las lanchas. Saben que eso es ajeno a la palabra de Dios, y la antropología correcta es la antropología que tenemos en la palabra de Dios. Aparte de eso existe la angeleología, acerca la doctrina de los ángeles. Un debate que teníamos hace unas semanas: ¿los ángeles tienen o no tienen alas?
Bueno, algunas veces se nos presentan con alas, algunas veces la Biblia dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y si yo viera a un ángel que me está tocando la puerta con unas alas, obviamente yo lo sabría que es un ángel o que viene o que es Halloween o algo así, que luego se disfrazan así. Pero ¿saben qué? Nosotros el estudio o el tratado de los ángeles, ahí dentro de ese estudio, dentro de esa enseñanza, de esa doctrina, encontramos la satanología. Es el estudio o tratado de Satanás, se estudia acerca también de Satanás. Aparte de eso existe la soteriología, es el estudio de la salvación y las grandes doctrinas de la salvación. Ese se divide en otras 10 doctrinas, imagínense nada más. Y por último tenemos el estudio de la escatología, escatos. Este estudio de la escatología es el estudio o tratado de los últimos tiempos. Ahí no viene un calentamiento global. Ahí no viene lo que mucha gente está diciendo que ya se va a acabar la tierra, ¿no? ¿Saben qué? La tierra cuando menos sabemos que va a dilatar 1007 años más. Yo se los afirmo seguro. ¿Saben por qué? Porque vamos a estar en el milenio aquí en la tierra por obviamente 1000 años y en el tiempo de la tribulación serán 7 años. Así es de que la tierra todavía tiene un tiempo de vida. Así es de que encontramos acerca de la escatología, el estudio de los últimos tiempos. Ahí en ese estudio encontramos, por ejemplo, cómo va a ser la venida de Cristo. ¿Cuándo va a venir Él? Algunos que se atreven a decir, no, es que va a venir el 23 de este mes de este año. Y pasa esa fecha y ya no saben ni qué decir. No, es que estaba nublado y por eso no vino. No, ¿saben qué? La Biblia nos es clara en cuanto a los eventos futuros que tenemos en la palabra de Dios. Hermanos, una de las cosas y uno de los encargos que Pablo le dijo a Timoteo, versículo 20, capítulo número 6, termino con esto. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda la doctrina. Hermanos, para que la iglesia pueda tener bases firmes, sólidas, debemos ser personas que tengamos doctrina. Será el énfasis de algunas predicaciones más adelante, con el favor de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial.